Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Buenas noches, habla Marco Enríquez Ominami en el programa Cambio de Switch en Radio Universidad, no se rían, de Universidad, mi dicción mejorando, Universidad de Chile, la radio que piensa. Muy contento de estar en este programa especial que va a durar 1 hora y que va a ser especial en el sentido particular del término, en lo especial de lo especial, porque tenemos una invitada fabulosa y 2 grandes invitados, o un chuncho y 2 colocolinos, o un alma sensata y 2 almas no sensatas, como quieran. No, pues son 2 y 2. Sí, exacto, yo soy chuncho. Sí, porque Cristian Díaz, abogado. Gracias por la invitación, Marco. Al revés, creador y hace muchos años y en el germen de una iniciativa acerca de la cual vamos a conversar hoy día, que es el tema de los derechos de los ciudadanos, derechos de los consumidores, derechos del pueblo, que es una institución que existe en muchos países y vamos a desarrollar, vamos a abrir los teléfonos para hablar de esto, para denunciar, para escuchar. El otro invitado es José Antonio Enríquez, también abogado como Cristian Díaz. José Antonio Enríquez también fue candidato a diputado por la Florida, es joven también, líder y progresista. Y después una mujer que es compañera ruta, también hace muchos años desde la televisión y el cine y el arte, y hace poco fue candidata a diputada, es animadora de un programa de radio, conductora todos los días de 2 a 14 horas en Radio FM Tiempo, es atractiva, es inteligente y es Marisela Santibáñez. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Y ella ha encabezado en los últimos meses de manera muy inteligente y muy ácida, y muy, al igual que estos abogados, con mucho ahínco, esta iniciativa del derecho de Defensoría del Pueblo, sí, de la cual vamos a conversar y vamos a dar los datos. Pero antes, el Twitter para escribirnos, insultarnos, aportar, reflexionar, para replicar es @cambio de switch. Y los teléfonos, el 2977-1579 o el 2977-1580. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy larga la presentación, pido perdón. No, oye, perfecto. La Defensoría del Pueblo existe, se llama ombudsman, que es un término... Ombudsman. Claro, ombudsman. En realidad, por ejemplo, en España existe de manera legal autónoma, José Antonio. Así es. Yo lo conocí al Defensor del Pueblo, es una mega institución, y su definición, la que él me dio, es: nosotros estamos en España, la Defensoría del Pueblo, para estar ahí donde el Estado no llega. Exactamente. ¿Es la definición, José Antonio? Sí, en parte, o sea, está acertado, digamos. Los ombudsman, digamos, nacen específicamente en países escandinavos, ahí es donde se crea el sistema, digamos, de generar estas defensorías ciudadanas, que tienen no solamente un matiz, digamos, judicial o jurídico, sino que también tienen un matiz político, de trabajar, digamos, en sectores donde, como tú dices, Marco, el Estado no llega, de protección de derechos, digamos, ante las autoridades y no solamente ante los tribunales de justicia. Y esa es un poco la labor que nosotros hemos estado haciendo desde la Defensoría, pensando también en la carencia de una institucionalidad así en nuestro país. Lamentablemente en Chile no contamos con una institucionalidad como los ombudsman, digamos, fuertemente, y sin perjuicio de que obviamente existe el CERNAC o la Comisión Defensora Ciudadana, pero en sí, como es el modelo, digamos, original que yo te señalaba y que tuviste en España, eso en Chile no existe. Y lamentablemente, o digamos, de buena manera, nosotros tenemos que tomar ese guante y hemos estado haciendo esa labor. Parece una lata de tema, pero un súper tema en un país que está mercantilizado. Sí. Alguien me dijo ayer una frase, Cristian Galá me dijo, el cineasta, una gran frase. Es como que Chile los chilenos arrendáramos el país. Nada es nuestro, el agua no es nuestra. Estamos arriendo. Y entonces producen la relación proveedor-cliente, se produce una relación de consumidor y de abusos, por tanto, de asimetrías de información, de derechos no garantizados. Antes de que Marisela nos cuente en profundidad la agenda, Cristian Díaz, ¿cuál es tu Twitter primero?
Marco, mi Twitter es CristianMDM. ¿Y el de José Antonio? J. Enríquez Pro. Y el de Mariseca, @Mariseca. Así nomás. Oye, ahí nos puede escribir. Cristian, ¿la definición de defensor del pueblo es solamente ahí donde el Estado no llega o ahí donde el mercado no llega también? La verdad, Marco, es que la definición es bien amplia. Nosotros desde su origen quisimos que esto tratara de abarcar lo más posible. Ya, así fue cuando, por ejemplo, en el año 2009, después de la primera campaña presidencial, surgió esta idea de crear un símil de esta Defensoría del Pueblo, y ahí fue como se nos ocurrió, entre un conjunto de personas, esta Defensoría Ciudadana que venía a hablar por la protección y la defensa de los derechos de las personas. Ya en ese tiempo, el 2009, la verdad es que nos fue bastante bien. Recordaremos también que por la contingencia, en ese tiempo presentamos sendos recursos de protección en contra del exalcalde de la B, por el desalojo, las tomas de los colegios emblemáticos. Asimismo, también muy en boga hoy día, también presentamos recursos en contra de Hidroicén. Ya también las aguas de Antofagasta cuando no cumplieron. Exacto, presentamos también reclamos en Contraloría General de la República. ¿Y por qué tiene que existir, Cristian, una defensoría del pueblo en un esquema constitucional, legal, administrativo? ¿Por qué el Parlamento, por qué un diputado o un CERNAC no son suficientes? La verdad es que creemos que no es suficiente porque la labor del Estado en este momento es una labor subsidiaria. Actúa cuando ya las otras instituciones no operan, siendo que debería ser una labor solidaria, estar siempre presente cuando se vulneran los derechos de las personas. Lindo concepto ese. Mariseca, Diga, Marisela, mande, varias preguntas. ¿Por qué, después de lo que no fue una derrota, en el caso tuyo fue claramente un triunfo, producto del binominal, ¿por qué te energizaste tanto con este tema de la Defensoría? Uno. Y dos, ¿cuáles son los planes en los que está la Defensoría y cómo ubicarlos? Bueno, primero, claro, efectivamente el haber obtenido una votación, una primera mayoría en un distrito tan necesitado, tan lleno de necesidades a nivel de salud, a nivel de seguridad y miles de cosas que generalmente no se saben, generalmente quedan ocultas allá mismo donde están, en el patio trasero de la región metropolitana. A mí me quedé con una sensación de que había mucho que devolverle a las 38.809 personas que creyeron en nosotros, en el Partido Progresista, en los que hicimos esta super campaña. Y en base a eso yo, cuando hice la campaña, era mucha gente que tenía necesidades reales, más allá de la necesidad del bingo, que siempre lo hemos conversado nosotros, que era un poco lo que yo hago a nivel personal, el beneficio por la salud y qué sé yo. Habían cosas más importantes. La gente ni siquiera sabía dónde tenía que dirigirse cuando tiene un problema ante la municipalidad. Cosas tan simples para uno, cosas tan simples para aquel que tiene un computador y que sabe manejar internet y dice, bueno, tengo tal cosa, el reclamo, acá yo hoy día creo que CERNAC es una de las instituciones de nuestro país. Y dije, bueno, tenemos que hacer algo. Y surge, bueno, yo ya sabía que la Defensoría del 2010 fue creada acá en el partido y todo. Y empezamos a trabajar y fue tan efectivo todo rápido, tan importante la gestión y la labor, que yo no puedo, creo que marca el primer logro que tuvimos, que fue aquel de la pequeña que estaba desahuciada por una ISAPRE, estamos hablando de la salud privada, desahuciada, donde los médicos le dieron el alta para que se fuera a su casa a vivir sus últimos días junto a su familia, que qué mejor lugar para estar en ese momento, en esa situación de vida. La ISAPRE no quería y la ISAPRE no le daba la cobertura, no le daba las prestaciones. Eran 4 kinesiologías diarias y tenía apenas una semanal o 2 semanales, era una cosa de otro mundo. Lo logramos, lamentablemente la chiquilla falleció y estuvimos junto a la familia y todo, pero fue un logro porque intervenimos y fue inmediato el logro. ¿Recuerdas tú, José? Sí, y lo importante que José Antonio Enríquez es que ahí está, digamos, el factor de gestión política que las defensorías hacen. En esa ocasión nosotros hicimos directamente la gestión con el superintendente de salud. Y en ese sentido, claro, era un caso tremendo. Abrimos la defensoría con un caso tremendo que era el de Daniela, esta niña. Y pudimos, digamos, generar, independiente de que ella después lamentablemente falleció, pero pudimos generar la instancia de conversación con ellos, con la superintendencia, y lograr la atención domiciliaria que Daniela necesitaba. Vamos a abrir los teléfonos. Quiero decir que aquí son casi 10 abogados. Sí. Yo soy parte de ella también, quiero decir, y es un súper honor que tengamos este espacio de denuncia y también de soluciones sin demagogia, porque lo digo aquí, las denuncias se estudian, no todas
se les da curso. Las que Exacto, eso es lo que otro nos que hay que parece, aclarar. claro, que hay algunas que han tenido, que tienen su curso natural, tienen espacio para ser denunciadas dentro del Estado de Derecho, por decirlo, Sí. y hay otras donde el Estado de Derecho no llega. Oye, vamos a abrir los teléfonos para que puedan llamar para el debate, para también, si hay temas y casos que podemos al aire abordar, es el teléfono para llamarnos, es el 29 77 15 79 y el 29 77 15 80. y en el Twitter es Cambio de Switch. Sí, O- @cambio de switch. Así, o @Marco por Chile, o Mariseca, o Cristian M. Díaz M. MDM. y MDM. Y José Antonio Enríquez. Ese es el Twitter. J. Enríquez Pro. J. Enríquez Pro, con H. Con Con J. H, Enríquez con Pro. Enríquez Pro. Oye, así que ya felices de atender los teléfonos si que cuando quieran. Yo iría al fondo si la discusión. Si la defensoría tiene sentido en estos países, porque evidentemente la discusión sobre los derechos se volvió muy compleja. Sí. Y en caso de Chile, como un enjambre, como decía Ricardo Soto, la Corea del Norte del capitalismo, que está hiper garantizado la idea de la libertad y no de los derechos, de la igualdad ante la ley, derecho a la salud, a la educación. Estamos en gran parte, 20% de los chilenos, en sistema de ISAPRE, de un seguro privado. El 100% de los chilenos, o más bien el 80%, o al revés, un porcentaje demasiado alto es condenado a la AFP, que es un seguro también, es un sistema de capitalización individual, donde uno cotiza por sí ante sí. La educación, tu contrato, incluso firmas, hay pagarés, hay matrícula, para titularte a alguna universidad te exigen además incluso pagar una última cuota. O sea, quiero decir que los derechos más esenciales se mercantilizaron. Y entonces se vuelve muy importante. Pero yo llevamos varios años en esto, y ahora con la presencia de Maricela y José Antonio ha sido un empuje muy importante. Cristian, lo hemos visto. Me da la impresión que el mayor cúmulo de denuncias lo tenemos en la salud. Sí. Sí. ¿O me equivoco? Sí. Sí, es la salud generalmente, bueno, y aparte ese es mi tema y es importante destacarlo porque esto no tiene que ver con el bingo, ni con el beneficio, ni con nada de eso, que obviamente yo sigo trabajándolo y no me voy a descansar y es una forma de devolver la mano de todo lo que pasó conmigo, pero más allá de eso, esto tiene que ver con cosas donde hay denuncias de por medio, ¿no? Donde son los casos que quedan un poco fuera del sistema. Y en base a eso hay que hacer una selección importante. Hoy día estamos a punto del lanzamiento de nuestra página, porque hay que hacer un filtro de alguna manera, ¿no? Y esta página que el lanzamiento esperamos hacerlo contigo presente y de muy buena manera, la gente va a poder también enterarse de muchas cosas simples que de repente tienen solución no a través de la Defensoría, sino que de una buena información. Con estos 10 abogados tremendos que tenemos, además, el trabajo se hace muy rápido, se hace muy bueno. Pregunta ya y saludos. Say No More Grisco pregunta, ¿cómo se presenta un caso en la Defensoría del Pueblo? José Antonio, Cristian, Maricela. En este momento, Marco, previo al lanzamiento de la página web que nos está comentando Maricela, estamos recibiendo las denuncias a través del correo electrónico, que es defensoriaciudadana@losprogresistas.cl, y también creamos un correo un poquito más corto porque Claro, y más asequible, más cercano. que es defensoriapro@gmail.com. Hay que aclarar ¿por qué la presencia de abogados? Las defensorías del pueblo se trata en general también de que esta defensoría autónoma, en el caso español, tiene presupuesto y autonomía y capacidad de litigar. Exacto, O sea, eso es lo que hay que destacar mucho, que esto no es que uno le dé como un consejo a la persona, no es que nosotros, mire, ¿sabe lo que tiene que hacer usted? No, acá los abogados toman acto real, o sea, ellos hacen función profesional y hacen demandas con su nombre y apellido, digamos, para que la gente lo entienda en buen chileno. Ese es el cuento, nosotros asumimos los casos. ¿Ah? Y eso de repente en este país lamentablemente la gente no tiene ni siquiera la posibilidad de pagar un abogado, no tienen ninguna posibilidad. Entonces yo creo que es fundamental, es necesario, y por eso yo destaco un poco el cómo surgió en mí, porque tengo que responder a un distrito muy necesitado. De verdad que, por ejemplo, el habernos sumado como defensoría en el tema del aborto, en el tema del aborto terapéutico, como quieran llamarlo, porque para mí mal llamado aborto terapéutico,
fue tener la voz de los sin voz, la defensoría, en mi caso, que he trabajado de la mano con las matronas, de la mano contigo, por supuesto, es decirle a Chile, decirle a aquellos que un poco satanizan este tema, decirles que en San Bernardo la señora no tiene como para pagar un viaje a Estados Unidos o a una clínica privada donde el aborto se hace igual. Practican cosas que de repente exponen a sus propios hijos o a sus propias hijas a prácticas que son terribles. Entonces esa es la voz que queremos tener y por eso necesitamos conversar. No somos denuncia, pero también somos amigables. Y aquí está Carlos Ruiz de Ñuñoa que nos quiere hacer una denuncia. Así que te escuchamos, Carlos Ruiz, al aire, todas y todos ansiosamente. Hola, buenas tardes, gusto de escucharlo. Hace aproximadamente 6, 8 años, ya no recuerdo, pusieron gas en mi barrio hace unos 10 años o más, Metrogas. El dueño de la casa que yo arriendo no quiso poner gas y yo seguí usando, pero luego después de un par de años vino una señora a visitarme muy insistentemente hasta que yo convencí al dueño, le dije, mire, es un plus, qué sé yo, y me dijo, pongamos Metrogas. Y pusieron Metrogas, llegaron como 8 o 10 tipos maestros a hacer el trabajo, estuvieron todo el día. En la noche hicimos el contrato ya muy de noche. Yo no pude mirar el medidor. Me dijeron que el medidor tenía tanto, qué sé yo. Y le vamos a regalar unos metros de gas, qué sé yo. Qué bueno. Después llegó otro tipo y dijo, oye, no, el contrato no, o sea, no tiene tanto, tiene tanto. Y ya, entonces hay que hacer el contrato, no, lo hicimos de nuevo, qué sé yo. Y ya se fueron tardísimo, no sé, como a las 10 de la noche. Al otro día yo fui a mirar el medidor y resulta que tenía 1995 metros consumidos, ¿ya? Y me habían dicho que tenía 0,5 o algo por el estilo, ¿ya? Entonces yo no quise consumir gas porque, ¿cómo se llama? Dije, mientras no me solucione este problema, me puede llegar una cuenta muy grande, ¿te fijas? Entonces, y me llevé la sorpresa que en el momento aparece una niña llamándome de Metrogas para preguntarme si yo estaba feliz. ¿Qué tan feliz estaba yo? Porque me habían puesto Metrogas. Yo me reí un poco del cuento, qué sé yo, y le dije, mire, no estoy tan feliz porque pasa esto. Ya vamos a dar cuenta, qué sé yo, Esa situación se repitió en 4 oportunidades, que me llamaron para preguntarme si yo estaba feliz porque me habían puesto Metrogas. Y yo a la cuarta niña que me llamó le dije, mire, si me siguen llamando para preguntarme tonteras, le voy a contestar de otra manera. Lo que necesito es que ustedes me solucionen el problema. ¿Te fijas? Porque me pusieron un medidor usado y bla, bla, bla. No aparecieron nunca más. Después de eso, tuve que empezar a llamar yo a los 15 días, ¿ya? Y me dijeron que sí, que iban a mandar a alguien, qué sé yo, que lo iban a ver, y nada en absoluto. Pedí hablar con un supervisor, con el jefe, qué sé yo, me pasaron supuestamente con un supervisor que me juró que sí, que iba. Y a los 3 meses finalmente me llegó una cuenta de 450.000 pesos más o menos. ¡Qué horror! ¿Ya? Un infierno. A todo esto fue en enero más o menos. ¿Hiciste la denuncia? Fue en marzo lo de la cuenta, ¿ya? ¿Hiciste la denuncia? Yo no tenía tiempo de andar en estas cosas y finalmente cuando llegó esa cuenta, tiempo después fui a ¿cómo se llama? A la superintendencia, esta cosa que tiene que ver con los combustibles, y me pasaron una hojita, yo llené 4 hojitas con el reclamo, ¿ya? Pero solo un reclamo, no denuncia. Era un reclamo, ¿cómo se llama? En la superintendencia de la cosa de gas y combustible, ¿ya? Entonces, y que yo no quería tener ninguna relación con esa empresa de sinvergüenza y que me devolvieran mi calefón viejo, porque a todo esto ellos ofrecían cambiarte el calefón, ¿ya? Y que además me devolvieran mi cocina como estaba antes, para poder usarla con ¿cómo se llama? Eso pediste tú. De balón, ¿ya? Ya. Eso es lo que exigí yo. Ya, ¿y qué te respondieron? Me respondieron una carta, ¿cómo se llama? Sin comprometerse en absolutamente nada, sin reconocer ninguna que habían fallado en algo, que se habían equivocado, absolutamente nada. Y me ofrecieron 15.000 pesos en gas. Yo seguí sin consumir gas porque yo no, ¿cómo se llama? Consideré que una compañía de sinvergüenzas como esa, yo no me iba a relacionar con ellos, ¿te fijas? ¿Y en qué situación estás ahora? ¿En qué situación estás ahora con respecto a eso? Llevo aproximadamente 8 años o 6 años, no recuerdo, sin consumir gas yo, y bañándome con agua helada. No ¿ya? te puedo creer. A estas alturas yo me baño con agua helada, hoy día me bañé con agua helada. Entonces,
Porque todavía estuve a mi California y te fijas, descubrí que podía arreglar yo la cocina, cambiando las cuestioncitas y tengo un par de fuegos ahí para usarlo con el balón, te fijas. Pero durante 2 años yo estuve comiendo en restaurante, ¿ya? Obviamente se me echaron a perder todas las cosas que tenía en el refrigerador, todas las cosas que se consumen cocidas, qué sé yo, pasaron a pérdida, y Metrogas nunca apareció para darme una disculpa ni ofrecerme una cosa por el estilo, ni una indemnización. Cuando llegó una tía, desgraciadamente mayor, muy viejita, que estaba enferma, ella empezó a usar el Califón y ahí yo soné. Carlos. Cristian Díaz, abogado. Carlos, para que escuche un segundo. Cristian Díaz, abogado, te quiere hacer una consulta. Carlos, hola, buenas tardes. Mira, una consulta. Buenas tardes, primero que nada, ¿tú dónde vives? Para saber la comuna. Más cerca del Yo micrófono. vivo en Ñuñoa. Ñuñoa. Perfecto. Sí. ¿Tú firmaste contrato? Yo firmé el contrato por el dueño, porque el dueño en ese momento estaba de vacaciones, incluso firmé por la casa del lado, porque él me dijo, mire, yo no puedo firmarlo, haga usted, dice yo. Así que yo firmé por las 2 casas. ¿Cuándo ¿Ya? presentaste, Carlos, el reclamo en la superintendencia? Esto fue en el mes de enero que me pusieron gas más o menos, y yo presenté el reclamo en el mes de abril más o menos. ¿Puedo intervenir una cosa pequeña? Yo sé que no usa gas, pero ¿usa internet? ¿Tiene mail? Yo muy de vez en cuando, solamente en los ciber, acabo de hacer un contrato con Entel ahora para tener en el celular internet. Ya, vamos a hacer algo. Le vamos no. a pedir algo, porque nosotros tenemos que desarrollar, hay mucha gente que está llamando, creo, Marco, si no estoy en lo incorrecto, hay varias llamadas. que le tomen los datos, el teléfono, y nosotros nos vamos a comunicar contigo de todas maneras, porque es un tema importante. Pero hizo los pasos correctos, ir a la superintendencia fue importante. Hay una Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, te mandamos un abrazo. Subió ¿Qué como cosa? 30.000 pesos, yo quedé debiendo 15.000 pesos de gas que nunca los quise pagar, te fijas, porque esperaba que ellos fueran a darme una disculpa, y en este momento la cuenta va como en 80.000 pesos. Ok, nosotros nos vamos a poner en contacto contigo. Gracias, Carlos. Un abrazo. Oye, Cristian, pero le veía a José Antonio, él hizo por lo menos dio los pasos correctos, ir a la superintendencia, poner el reclamo. Sí, así es. Lo que pasa es que le respondieron. Lamentablemente ahí la superintendencia no actuó. ¿Cuál es el paso siguiente? Si la superintendencia te responde maní. Primero que nada tenemos que ver los antecedentes. Ya. Obviamente, como Carlos bien dijo, él firmó un contrato. Tenemos que ver qué contrato firmó y cuándo fue, porque Carlos en algún momento nos dijo que llevaba 8 años bañándose con agua agua fría. que tenía problemas, pero también nos mencionó que a partir de enero presentó este reclamo en la superintendencia, por lo tanto nos genera ahí un par de dudas, que sería bueno aclararlas con los antecedentes en mano. Pero a simple vista, obviamente, este es un caso. Así es. Oye, quiero además decirle a la gente que llama, y es que justamente es parte de la dificultad, porque en un sistema, como lo decíamos antes, donde se privatizan los derechos, donde las utilidades se privatizan y las pérdidas se socializan, el principio, para que esto ocurra, es que los derechos del consumidor finalmente son resguardados de manera súper asimétrica. Hasta hace poco el CERNAC, que era como el refugio, que todos los directores de CERNAC se han hecho famosos por la electricidad que le inyectan a los debates, son también son servicios, como lo dicen, con re pocas atribuciones. Sí, o sea, son informativas, son tardías, en fin. ¿Por qué crees tú que en Chile no se ha creado una defensoría del pueblo? Porque existe en muchos países. ¿Por qué no hay? Pues suena como evidente. A mí me parece que, a ver, si uno va al origen de lo que son las defensorías, lo que hablábamos antes, uno también tiene que atender, digamos, a la calidad, si se pudiera decir, o a la sustancia de la democracia que existe en el país. En los países donde este sistema ha funcionado y donde se ha implementado, digamos, hace décadas, son países con fuertes culturas democráticas. Y en Chile yo veo que desde hace algunos años solamente, digamos, se ha tendido a tener un empoderamiento de la ciudadanía en cuanto a sus derechos. Antes nos guiábamos por el principio de esto siempre se ha hecho así, o nos guiábamos por el principio, bueno, me fue mal con esto y me quedo callado para no seguir haciendo boche. Y eso yo creo que ha cambiado mucho de la mano de los movimientos sociales. Y en ese sentido es importante, digamos, generar una institucionalidad. En Chile desde el año 2006, si no me equivoco,
se empezó con proyectos para buscar hacer una especie de ombudsman en Chile, y finalmente a lo que se llegó fue una comisión defensora ciudadana, que tiene también, digamos, atribuciones bastante acotadas, al igual que CERNAC. Y yo quiero poner, digamos, en atención que esto es básicamente una cuestión de acceso a la justicia. O sea, este es un derecho tan fundamental como entregar a la ciudadanía un acceso a la justicia sustantivo y no solamente meramente formal, digamos. Y eso yo creo que es lo que en Chile falta mucho, porque lamentablemente, como decía Marisela antes, hay muchas personas que no tienen posibilidad de conseguir abogado o de conseguir atención jurídica. Tienen que ir a la Corporación de Asistencia Judicial, que en sí es una institución que está colapsada y que tiene serios problemas por cuanto, bueno, como Cristian, como yo, que fuimos estudiantes de Derecho, alguna oportunidad éramos nosotros, estudiantes sin experiencia, quienes llevábamos los casos, y eso es complejo desde el punto de vista de entregar defensa adecuada a la persona. Entonces, es muy jodido para el que es acusado, es muy jodido además también en casos bien asimétricos de nuevo. De la asistencia que te toca es bien precaria. Exactamente, y ese es un tema importante. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer la práctica y en juicio, en audiencia, con 2 meses de práctica nos tocaba enfrentar a abogados que llevaban 20 años de ejercicio. Entonces, eso ya hay un desnivel en cuanto a la atención jurídica que tiene la persona. Además, yo creo que hay otro elemento que hace que la creación de la Defensoría del Pueblo sea lenta, y es que en Chile la creación de más Estado es bien conflictiva. A nadie le gusta, a nadie digo. La derecha siempre ha bloqueado esta idea de que el Estado tenga más brazos. La Defensoría del Pueblo, hombre, ya el CERNAC les irrita. Yo creo que la Defensoría del Pueblo es un súper tema que es súper opaco. ¿Te fijas que no está como en el debate? Sí. Es una institución muy moderna y que le hace, a mi juicio, muy bien a las democracias. Esta idea de que existe una autonomía. La autonomía es re importante, además, de que no son sujetos a mando político, son dependientes de órganos colegiados, o sea, están todos representados y con gran estabilidad. Oye, vamos a ir muy pronto a la música. Tenemos ahora un gran tema que lo eligió Marisela. Me gustó. Ustedes dos, es de la banda Silvestre, donde el vocalista es Nicolás Torres, el Nico Torres, banda nacional, tremendo, ganaron el MUE con una canción de los Jaivas. Así que con mucho gusto les presento Ustedes Dos. Estabas sola y no pudiste continuar. Si a tu camino ya llegó la oscuridad, él ya luchaba con dragones de metal. No había tiempo ni siquiera para hablar, y es verdad, ustedes dos nunca debieron separarse, no. Yo los miraba y se sentía amor, puro amor. Ahora ya paredes crecen a su alrededor. Yo los miraba y se sentía amor, puro amor. Viaja, los recuerdos te hacen mal. Las luces frías miran todo el tiempo atrás. Él busca el vuelo con un peso en su mirar. No encuentra un puerto, la deriva va a empezar. Y es verdad que ustedes dos nunca debieron separarse, no. Yo los miraba y se sentía amor, puro amor. Ahora ya paredes crecen a su alrededor.
¿En quién creen los jóvenes? Analizamos la realidad y la actualidad de nuestros jóvenes. ¿En qué creen? ¿Quiénes son? ¿En qué piensan? ¿En quién creen los jóvenes? Conducción, Claudio Palma y Rodolfo Ayala. Todos los jueves a las 20 horas. En Radio Universidad de Chile. Desde cualquier lugar de Chile y del mundo, escúchanos en línea a través de nuestro diario electrónico, diario.uchile.cl. Buenas noches, estamos en Cambio de Switch, Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, www.radiouchile.net. No sé, inventé la web, parece. La acabo de inventar. Estoy con Marisela. La web es diario.uchile.cl. Perfecto. Y estamos junto a Marisela Santibáñez, arroba Mariseca. Sí, claro. Cristian Díaz y José Antonio Enríquez, que son abogados jóvenes, llenos de energía y sanos como Marisela, y que junto a otros muchos abogados participan de la Defensoría Ciudadana, que es un espacio que hemos creado hace mucho tiempo para ayudar ahí donde no llega el Estado ni el mercado. Donde el Estado de Derecho no llega, estamos nosotros. No, quiere decir, no reemplazar ni a los diputados, ni a los alcaldes, ni al CERNAC, sino que ahí donde no llega nadie, ahí estaremos. Valeria, desde Santiago te escuchamos con atención. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Hola, mira, esto es un problema que me ocurrió a mí con Almacenes París, pero hace muchos años, el año 98. Ya. Upa. Es mucho tiempo. Principalmente, yo quiero contarlo porque en realidad es una cosa 3 que... mundiales más allá. bien... ¿Ah? 3 mundiales allá, atrás. Sí. Dale. Pasa que yo perdí mi tarjeta y como no la usaba nunca, nunca he sido muy buena para comprar, la tenía más para casos extremos, y un día me di cuenta que me la habían robado, que me la habían reventado en realidad, porque ocuparon todo el cupo que tenía, y yo fui a conversar con la gente, incluso llegué a hablar con el gerente comercial, creo que era, y me dijo, mira Valeria, me dijo, nosotros nunca hemos perdido, así que tú haz lo que sea, pero tú tienes que pagarme. Yo le dije, pero ¿cómo lo voy a pagar si ni siquiera pidieron mi carnet, ni siquiera es mi firma? Me revisó un perito y todo el asunto, y vio que no era yo, y me dijo, bueno, pero es que tú igual eres responsable. Le dije, pero ¿cómo si la policía dice que piden el carnet? No, me dijo, es que, bueno, esa no es una obligación nuestra, me dijo. Es publicidad. Ah, bueno, perfecto. Yo me negué a pagar y eso me perjudicó con DICOM. Perdí el subsidio que me había ganado porque el banco no me quiso prestar plata. Es un caso horroroso, pero tiene una falla. O sea, pasa mucho, ¿eh? Sí, lo que pasa es que está prescrito por la cantidad de años. Este es como aquí José Antonio. Sí, claro, o sea, lamentablemente acá, en el caso que tú nos señalas, Valeria, por el año en que se produjo esto, el año 98, las acciones, digamos, civiles y penales que se pueden ejercer están prescritas porque son, al ver, 16 años ya. Entonces, desde ese punto de vista, poder hacer algo, digamos, por vía judicial es complejo, o sea, es imposible, digamos. Oye, Valeria, pero fíjate, qué bueno que lo por sí también puede ayudar para otras personas que reaccionen a tiempo. Digo yo reivindicativo porque en el fondo, así es. En el fondo tiene que ver con denunciar algo que es conocido, pero que es un abuso que desde que existen las casas comerciales sucede. Yo agregaría una cosa, Valeria, que es re interesante, porque hasta la Polar no se asumía en Chile masivamente que el retail, las casas comerciales, en realidad actuaban como bancos. Claro. Hoy día la mitad del sistema financiero, la mitad, es banco, tal cual tú y yo lo aprendimos desde la infancia. Existían los bancos, los que prestaban dinero, etcétera, etcétera. Y se creó en Chile una cosa que se está exportando, y se lo digo a los argentinos si nos están escuchando, que se está instalando con mucha fuerza, que es el retail. Y en Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Chile se está instalando, las empresas chilenas son parte de esta expansión comercial, bajo la fórmula en realidad que ya no les interesa vender chalecos, lo que les interesa vender es dinero. Y ahí vienen las famosas tarjetas, y ahí, bueno, la Polar se transformó en el ícono, pero quiero decir que hasta el día de hoy siguen estando muy desreguladas. De hecho, cuando uno habla de deuda de los chilenos, es muy difícil saber cuánto deben los chilenos, porque se sabe solamente lo que informan la banca formal, convencional. Pero el sistema financiero, que es el retail,
que vende aparentemente chaleco, en realidad lo que te está vendiendo es dinero. Exacto. Oye, gracias por el coraje, Valeria, te mandamos un beso los 4 y te queremos mucho. Ánimo. Y suerte también a la gente que ponga ojo en lo que compra y que ojalá compren al contado nomás, vivir al presente. Esa es la práctica que tengo yo. Es lo que aprendí con esa experiencia dolorosa. Mucho ánimo. Chao, Que Valeria. te vaya bien, Chao, Valeria. un abrazo. Suerte. Oye, contarle a la gente que tenemos ese mail que es importante, que de repente solamente con un mail usted va a saber y le vamos a responder. Cristian es el hombre encargado, que lo tenemos enfermo, el pobrecito, tiene que responder todos los mails, porque también esa es una responsabilidad, Marco, responder a toda la gente que tiene alguna duda, alguna consulta, y nosotros nos hacemos cargo y responsable de eso. Los mails son defensoriaciudadana@losprogresistas.cl y defensoriapro@gmail o gmail.com, para que todo el mundo lo sepa. Y prontamente vamos a tener nuestra página, que ya está a punto de salir, donde van a salir los casos de éxito, van a salir los profesionales que trabajan con nosotros y todo aquello, y uno a través de una especie de formulario va respondiendo y te enteras inmediatamente si tu caso, como esta señora, puede integrarse dentro de la defensoría o no. Porque parte de los líos que nosotros hemos planteado es que en el mundo del consumo muchas veces pasan dos cosas. Una, que es más caro el proceso que lo que puedes recuperar. Esa es como la primera. O sea, que de repente irte a tribunales te cuesta permisos laborales que tienes que pedir para poder hacer la denuncia, tener acceso a un abogado, que no es una cosa evidente. Y por último, antes de atender otra llamada, las multas, producto de las leyes, son a veces bajísimas, con lo cual a muchas empresas les conviene mucho más infringir la ley, pagar la multa, que comportarse, digo, es una palabra complicada, pero que es muy noble, éticamente. Hay una llamada y es Hernán Castro de Santiago Centro. Te escuchamos también con ansiedad y con serenidad. Muchas gracias, Marco. Mire, mi consulta es muy breve y a propósito de lo que estaba diciendo respecto a esto, que a las personas de a pie nos cuesta mucho contratar un abogado. Mire, en las vacaciones nosotros perdimos nuestra mochila con, poca plata, 300.000 pesos. ¿Cuánto? Pero igual 300.000 pesos. No es poca plata. Más o menos eso es lo que había en valores. Pero bueno, lo importante es la cosa afectiva, que había regalos, que era la primera vez que viajábamos al sur, etcétera. El tema es que junto con otros pasajeros fuimos víctimas de este robo, y la empresa Los Ríos no nos respondió. Pasamos el caso a Fiscalía, el fiscal que nos correspondió ahí, después de un mes, archivó la causa, nos fuimos al CERNAC, también después de un mes y medio, con un segundo llamado, la empresa se negó a responder, y ahí el CERNAC nos recomendó contratar a un abogado. Fuimos a la asesoría, obviamente yo soy profesor, no tengo mucho recurso para ir a un abogado, y nos dijeron que ahí no podían ayudar. Entonces yo quiero saber si existe alguna posibilidad de hacer algo en este caso, porque la empresa Los Ríos está infringiendo la ley con el tema de no responder por una maleta que estaba en el maletero. Gracias, Hernán, por la pregunta. Te van a responder los abogados y la conductora y líder, Marisela. Cristian, José Antonio, ¿quién quiere intervenir? Yo le quería hacer una consulta. Hernán, ¿cuándo ocurrió esto? Hernán se esfumó. Pero, bueno. Eso es fundamental, esa pregunta, pero... Él va a avisar. En las vacaciones fue. Fue en las vacaciones recientes. Fue exactamente hace 4 meses. Estoy inventando. 6 meses. Supongamos que tomó vacaciones en febrero. Claro, vacaciones. Las vacaciones recientes. Semana Santa, pues. Yo todavía no tomo vacaciones. Febrero nos dicen. Cristian, febrero fue esto. Vale decir, antes de marzo. Y después de enero, por supuesto. Oye, vamos a tomar nota y recuerda que puedes escribir al email, sería interesantísimo, con más antecedentes. José Antonio, ¿quiere decir algo? Sí, para, digamos, dejar... aquí voy a hacer los méritos. Me soplan, digamos, un colega de la Defensoría por WhatsApp, ocupando la tecnología. Me señala, digamos, que en el caso de Hernán, lo que se debe hacer es presentar una querella infraccional ante el juzgado de policía local y la demanda civil contra la empresa. Eso es básicamente, tiene que hacer, y en procedimiento de ley del consumidor. Ya eso es, digamos, el camino a seguir. De todas formas, para eso va a necesitar, digamos, asistencia jurídica, porque tiene que presentarse con un abogado ante el tribunal. Eso es lo otro, que cualquier asistencia jurídica tiene un valor económico. Entonces, de repente, a mí me pasaba... ¿Cómo hacíamos? A ver, ¿cómo ayudábamos? Si juntábamos la plata para pagar un abogado, si teníamos... ¿Cuál es el mail? Se lo digo inmediatamente. El mail es defensoriapro@gmail.com y defensoriaciudadana@losprogresistas.cl.
Perfecto. ¿Tuve bien? ¿Twitter? Así es. Y el Twitter es @Defensoría Pro. Sería todo. Y el @Mariseca también y todo lo que... Y el Facebook es Defensoría Pro Ciudadana. Exactamente. El fanpage. El fanpage. Donde ahí todas las consultas son contestadas, por supuesto. Oye, acá puedo leer una cosa. Por favor, Teo Salas, dale, que es por un favor. seguidor mío, dice: pagué la matrícula en caja vecina para Santo Tomás, Chillán, y por problemas del sistema me cobran el copago y no la matrícula. Y hay otra denuncia de Antonio que manda a decir: compró un auto con fallas. Déjame leerla porque la mandó por escrito. Dice: soy Antonio de la Reina, compré auto nuevo y venía con pieza fallada. ¿Por qué debo pagar por las mantenciones para efectuar el reclamo? Es parte de la dificultad. Muchas veces cuando usted hay un acto de compra o de arriendo, se firman contratos. Y esta fórmula que usó astutamente la concertación con Piñera, que yo reconozco esto en un gran mérito, fue el tema de las letras chicas. Y esta es parte de la dificultad. Los actos de compras tienen una cierta impulsividad, le llevan una impulsividad, como se dice. Y muchas veces la información está, pero como se dice, con letras chicas. Y además incluso el lenguaje, que se ha ido simplificando, por muchas veces por instrucciones del CERNAC se ha hecho esfuerzos gigantescos, no solamente el tamaño de la letra, la redacción es muy brutal. Yo sí creo que lo que hace anómalo este programa de radio, lo que hace extravagante la situación es que en la salud, en la educación y en la jubilación terminas escuchando llamados a la Defensoría. Y esa es parte de lo demencial. Eso debería tener probablemente otro tipo de cauce, pero hoy día, y este es parte de lo que creo que está pasando en Chile, y el éxito de ustedes dos como abogados y de Marisela también, y es que se judicializó todo. Sí. Energía judicializada, medio ambiente judicializado, proyectos productivos en general judicializados. La Corte Interamericana de Chile está viendo temas de Chile, matrimonio igualitario, la última tentación de Cristo, las películas. Son las cortes las que resuelven los grandes dilemas y ya no es la política. José Antonio, Cristian, Marisela. Es que hay una infinidad de cosas las que nos llegan a través del Twitter, a través de... Y son distintas cosas, hablan incluso de... Rubia dice que está sobrepasada con el cuento de la reforma educacional, dice que sus niños están en un colegio subvencionado, no tengo para pagar tanto en matrícula, y los municipales se van a llenar, ya son 48 niños por curso. Son temáticas que la gente necesita que los escuchen. Si finalmente también parte de la Defensoría tiene que ver con eso, con esa la voz de los sin voz, que le digo yo. Esa voz en silencio, donde me quejo. Por eso hoy día tantas marchas. Por eso nosotros estamos también con la gente de la marcha de los enfermos, la marcha estuvimos también en el cuento de la despenalización. Hoy día la marcha. Oye, lo vi, muy buen mozo se veía marchando ahí en primera fila. En nuestro gobierno habrá un oftalmólogo. No, se veía buen mozo. Cada conductor de radio, un oftalmólogo para que tenga buena vista. Está con mala vista. Había otro que no se veía buen mozo. Pero bueno, vamos a seguir con vamos a decirle de nuevo el mail a la gente. Otra denuncia: mi madre, Clínica Santa María, 3 días para cierre de colostomía. Estuvo 30 por infección, la cuenta, 70 millones de pesos. Impresionante. Otro caso también, un chico que era de San Bernardo, de Buin, todavía no estaba yo integrada en la Defensoría, que me hubiese encantado contar que ya hubiésemos estado trabajando en esto, la famosa ley de emergencia. La famosa ley de emergencia, que las clínicas ni siquiera te informan, la gente no tiene idea que a través, si tú ingresas por urgencia en cierto tipo de enfermedades, puedes tener la cobertura total de esa enfermedad. Y era un chico de Buin que ya estaba endeudado en 30 millones de pesos y es impresionante cómo la gente que debería informarte no lo hace porque el Estado se demora mucho en pagarle a las ISAPRE o a las clínicas. Entonces nos quedamos en silencio y no decimos nada. Y eso es lo que a mí, de verdad, como bien lo dice nuestro querido actor y compañero, me emputece. Soy una mujer, esa parte del sistema es la que a mí me indigna, me perturba y me hace tomar fuerza y para ponerme de pie y decir hoy día ya, voy a ser el rostro, la cara, o porque tenéis más visibilidad, porque trabajaste 20 años en las comunicaciones, pero decirle a la gente, porque de repente dicen, bueno, y esta mujer de las comunicaciones... Está bautizada la Defensora Ciudadana. La Defensora Ciudadana, antes era la Diputada del Pueblo, la Defensora Ciudadana, pero de verdad, contar con 20 abogados de categoría, yo les agradezco muchísimo a todos los que integran. Es un trabajo donde nosotros no recibimos nada a cambio en dinero, sino que es la convicción de querer mejorar un sistema que a mucha gente agrede. Cuando creamos la Defensoría, vale la pena recordarlo, hicimos un texto y creo que es importante establecer que la idea, Cristian, José Antonio y Marisela,
es que nosotros nos proponemos que este sea el camino para cambiar una sociedad. A mí me parece re importante porque la trampa a veces que mucha gente te dice finalmente más CERNAC. Yo escucho a gente que en educación dice incluso más CERNAC. No, el día que los estudiantes van al CERNAC es la derrota de la educación. O sea, hay una súper tema de que uno cuando propone una discusión sobre los derechos, cuando marcha hoy día, no estamos pidiendo más CERNAC. CERNAC es la mega trampa, es un poco es la carretera por la que uno lo quiere meter. Y me pareció interesante hacer este programa para acotar también, decir, mira, la Defensoría Ciudadana está ahí donde el Estado de Derecho no llega, ¿cierto? Y la hemos creado porque creemos que hay mucho desamparo y que la política debe relacionarse con lo concreto, si no, no es ética, no es solamente teoría, no es solamente paper, sino que también es para demostrar que son temas de leyes que son ausentes, leyes que no existen, derechos no reconocidos y leyes mal hechas. Que tiene que ver con el espíritu del legislador, no tiene que ver solamente con imperfecciones, que hay un ánimo legislativo que consiste en no reconocer un derecho. Marisela. Mire, tengo un caso acá que nos llegó, rechazo de licencias médicas por ISAPRE, que es un tema recurrente, sistema perverso, dice. ¿Por qué el médico pagado por la ISAPRE refuta la opinión del médico tratante? ¿Ah? Y es en ese sentido, yo creo que ustedes tienen mucho que decir, pero es cierto que cómo te tramitan, cómo te pagan menos, cómo no te pagan las licencias. José Antonio Enríquez, abogado. Existe un gran problema, no solamente con el rechazo a las licencias médicas, sino que también, por ejemplo, con las alzas de planes de la ISAPRE. Eso finalmente, a mí, yo en lo personal encuentro que es casi tragicómico, porque en vez de hacerse las modificaciones legales pertinentes para evitar estas alzas indiscriminadas o abusivas por parte de la ISAPRE, el Poder Judicial lo que ha hecho es generar una institucionalidad específica para atender a los miles y miles de recursos de protección que la gente sigue presentando día a día, en vez de poder solucionar el tema de una vez por todas de raíz, digamos, y terminar con estas normas que utilizan las ISAPRES para aumentar los planes. El Estado finalmente subsidia con recursos humanos, recursos económicos del Poder Judicial para poder llevar adelante, digamos, una labor, porque si no, las cortes de apelaciones quedarían completamente, digamos, tapadas de recursos de protección. Entonces eso yo también creo que es un tema que se debe atender. Y de hecho lo están. Agregaría algo, Cristian, y es que también cuando la ISAPRE entran en estas políticas, recordemos que la ISAPRE tiene enormes conflictos de intereses, porque no son solamente seguros privados, son dueñas de la clínica. Entonces muchas veces es la ISAPRE misma la que te conduce a atenderse por la misma ISAPRE. Entonces vale la pena recordar que sí, la Defensoría ahí está, pero sobre la base de decir que lo estructural no es la Defensoría. La Defensoría no cambia el mundo, acoge, ayuda, da voz. Cristian Díaz, abogado. Así es muy importante todo lo que han dicho, Marco, porque la idea de la Defensoría no es judicializar todos los temas que nos llegan, sino que también, como dice Marisela, es ser la voz de los que no tienen voz. En este caso, la denuncia pública muchas veces puede más que una demanda presentada en los tribunales. Y de hecho lo hemos visto así porque la gran mayoría de las causas que nos han llegado hasta este momento, la verdad es que la hemos podido solucionar sin llegar a los tribunales de justicia. Así es. José Antonio, llegó otra denuncia que se valdría la pena leer en voz alta, porque han llegado varias. Es que hay una señora, María Eugenia, a mí me llegó este mail a mí, yo creo que lo traspasé, María Eugenia dice Chuncha Mala. De Las Condes, que presentó un caso a la Defensoría, dice si hay novedades. Yo tengo la impresión de que lo contestamos, que lo estamos viendo, porque yo lo leí. Sí. Así que tranquila, María Eugenia, yo te voy a buscar porque eres una chuncha mala que yo te quiero igual. Recordemos cómo ubicar a la Defensoría. Recordemos cómo @Defensoría Pro. Y si nos quieren escribir, defensoriapro@gmail.com, Defensoría Ciudadana @losprogresistas.cl. Sí. Bastante difícil todas las direcciones. Sí. No, Defensoría Pro @gmail es fácil, pues. Estamos para los que se suman recién con Marisela Santibáñez, @Mariseca, y con dos abogados que son protagonistas y líderes de la Defensoría Ciudadana que hemos creado en el movimiento progresista, que son Cristian Díaz, abogado cuyo Twitter es Cristian M. DM. Y José Antonio Enríquez, abogado también, cuyo Twitter es J. Enríquez Pro. Oye, son un enredo sus direcciones. No, pero mira, si la más simple es Mariseca.
arroba Mariseca, porque por algo ahí hay hartos seguidores, qué sé yo, y es Mariseca con S y con K, arroba Mariseca, y yo por supuesto con varias personas de la Defensoría manejamos la cuenta también del Twitter de arroba Defensoría Pro, entonces es exactamente lo mismo, así que no se preocupen por eso. Yo también tengo un Facebook bien popular, un fanpage donde también recibimos ahí, y todo lo que esté a nuestro alcance. También es tu cuenta, Marco, que tiene muchos seguidores, a veces también a través de nuestros compañeros en mi caso de las comunicaciones, a veces a la radio, te buscan, a veces a través incluso de nuestros propios parientes, hoy sabéis que hay un caso, qué sé yo, no sé qué. Entonces, todo la voz de los sin voz, ese comentario que te llega de una persona a otra, o de una comunidad, a veces nos toca de repente casos donde hay una junta de vecinos que tiene un problema, no solamente son casos particulares, también son casos de gente que se agrupa y que tienen problemas graves con las municipalidades, olvídate. ¿Para qué también lo invito a seguir el fanpage y nuestras cuentas de Twitter, porque nosotros subimos a las redes sociales no solamente, digamos, los casos que tomamos, sino que también estudios que han estado haciendo dos, digamos, militantes del movimiento progresista, Felipe Contardo y Olivo Yaxún, y hasta ahora, digamos, hemos sacado dos estudios, uno sobre crédito hipotecario y las diferencias que existen, y también el costo de los medicamentos, la diferencia que existe entre comprar un medicamento en Argentina, España, versus el costo que tiene aquí en Chile, y uno ve las cifras. 300% más caro, o sea, en promedio 300% más caro. Hay remedios que son incluso 1000% más caros en Chile que en otro país. Entonces, es importante también que puedan, digamos, seguir para poder ver esa información. La vamos a ir subiendo periódicamente, claro, donde vamos efectivamente, información es poder. Dice también otro tuitero que lindo sería que defendieran a una pareja homosexual que el Estado chileno, a la que el Estado chileno, supongo, no les permite casarse. Eso ya está ocurriendo, lo hace Ciro Colombara, que es un abogado que es parte de la Fundación Ciro, Progresa. Un abrazo a Ciro. Y esa demanda la están encabezando junto a Rolando Jiménez. Quiero recordar, sí, que los litigios internacionales, por ejemplo, el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solamente se puede recurrir a ellos una vez que tú agotas todos los recursos judiciales internas del país. O sea, no es que uno se salte el Estado de Derecho chileno, tiene que agotar el Estado de Derecho chileno para recurrir a la Corte Interamericana. Exactamente. Aprovecho, yo estuve el fin de semana grabando en Rapa Nui un documental exactamente sobre eso, que consiste en proponerle al Estado de Chile un nuevo trato entre pueblos originarios, y efectivamente el objetivo de la Corte Internacional, si que Chile no acoge recursos que están presentando los Rapa Nui sobre la propiedad colectiva, que son conceptos nuevos de los pueblos originarios, y sobre, cosa que es re importante, sobre una cosa que es más compleja, sobre el tema de la autonomía, que no es lo mismo que la independencia. Pero de nuevo, lo curioso es que no sea el Parlamento de Chile el espacio en que se discutan muchos de los temas que hemos recibido. No digo que el que compró, lo digo con mucho respeto, pero Antonio compró un auto, y no es tema del Parlamento, me refiero. Pero hay materias donde el Parlamento es llamado a legislar. Antonio y José Antonio y Cristian y Marisela, los diputados muchas veces cumplen parte de esta función de denunciar, mucho más allá de sus atribuciones. Es quizás la mejor prueba que se requiere un defensor del pueblo. Liberaría eso a los diputados de caer en la demagogia, porque no es tarea de ellos defender un caso. Ellos se supone que legislan. Aquí hay dos abogados. La Defensoría del Pueblo es un proyecto de ley que está presentado. ¿Tú cómo te explicarías de que en Chile hoy esa Defensoría tenga tanto éxito y que otros partidos no la tengan? Otros movimientos no la tengan. Siento que es un tema que no tiene ninguna originalidad, existe en muchas partes. Cristian, José Antonio. ¿Alguna explicación? ¿Alguna explicación, Cristian? A ver, alguna explicación. O sea, yo en lo personal pienso que, bueno, esta defensoría, digamos, surge al alero del movimiento progresista, básicamente porque desde su creación el movimiento progresista ha tenido una relación estrecha con la ciudadanía. Es un movimiento en un comienzo, un partido después, que sirve como puente a la ciudadanía. Y ahí hacer las críticas, digamos, a los partidos
políticos tradicionales, en donde ellos de cierta forma se han alejado bastante de las necesidades de la gente, digamos, del sufrimiento, por decirlo menos, de las personas comunes y corrientes que viven en nuestro país. Y en ese sentido nosotros hemos sido capaces, yo creo, de recoger esa situación y de poder brindar asesoría y también atender a las demandas de una población, digamos, que está deseosa de que alguien los ayude. Sí. Así es. Marisela, quedan 3 minutos para despedirse. Decirle a la gente que por supuesto estamos a entera disposición y que nos escriban, que nos conozcan, que estamos súper dispuestos. Esto también es en mi caso personal, una forma de seguir trabajando en este comienzo, para mí muy afortunado en la política. Una primera mayoría siempre creo que un gran éxito como para comenzar y para seguir. La forma de reforzarse a través de esta defensoría, y los invito a que nos conozcan en la página que ya vamos a tener, pero si no es la página mientras, es @defensoriapro en Twitter, en nuestro fanpage también, y por supuesto nos escriban esas personas que tienen una necesidad urgente a defensoriapro@gmail.com. José Antonio Enríquez. Sí, bueno, gracias a todos por escucharnos. No me puedo ir sin antes saludar a personas que son bastante importantes para nosotros en la Defensoría. Andrea Condemarín, Carlos Neculhueque, Miguel Ángel Núñez, Tania Almuna, Gonzalo Valenzuela, que se nos incorporó ahora al gran líder, digamos, de la 10ª región del movimiento progresista, Francisca Alfaro, que se incorporó ayer. Así que saludo. A Juan Polidura, que está haciendo la página también, a Nicolás Enríquez, que también trabaja. Pedro Abarca. Pedro Abarca. Cristian Díaz. Miguel Yáñez. Cristian Díaz, para despedirse. Primero que nada, agradecer la invitación, Marco. Creo que esta es una gran oportunidad, sobre todo estar acá en la radio, y ojalá nos vuelvan a invitar, porque creemos que las consultas de la gente es muy válido y es importante resolverlas en una instancia como esta. Los invitamos a todos a escribirnos y que nos sigan en las redes sociales. Gracias. El próximo martes nos vemos a las 20 horas en Cambio de Switch. Gracias a Radio Universidad de Chile. Valentina manda un saludo y le mandamos las gracias de vuelta a Marisela y el que habla. Gracias a los tres, a toda. Marisela, última palabra. No, que el martes ojalá le hayamos ganado a Australia. Muy bien. Pues vamos a ganar el mundial. Gracias. Le mandamos el viernes el partido. Un gran abrazo a todas y a todos. Ya empieza, entre otras cosas, el mundial. Nosotros vamos a seguir trabajando. Nos vemos el próximo martes con grandes invitados. Y un gran beso y un gran abrazo a todas y a todos los auditores y auditores. Gracias por los muchos llamados, Twitter, email, Facebook. Os amo, os adoro. Si tengo un hijo, le pongo en Chile. Saludos a mi compañero magíster de la UDP. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo conducido todos los martes de 20 a 21 horas por Marco Enrique Sominami